continuamos aprendiendo sobre Angular, en esta ocasión sobre el ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida en Angular? Son las etapas por las cuales atraviesa un componente desde su renderización hasta su destrucción. Y cada una de estas etapas ejecuta un método con el cual podemos obtener información de ese nuevo estado y ejecutar algún método propio para generar algún comportamiento esperado. Algunas de estas etapas se ejecutan una única vez, ya que su evento solo ocurre una vez, como las de inicio y su destrucción, pero las demás se ejecutarán la cantidad de veces que lo haga su entorno y cada una de estas está al tanto de un cambio diferente. Una aclaración de lo que acabamos de ver es que las funciones o métodos del ciclo de vida se ejecutarán en ese orden en el que los vimos. También estas funciones no son exclusivas de los componentes, también pueden ser utilizadas en servicios y en directivas que nosotros mismos creemos, que será también tema para otro video, y que sean conscientes de que aunque será el lugar más común donde vamos este ciclo de vida en los componentes, también lo podemos implementar o utilizar según el caso de uso en otros lugares diferentes en Angular. El primero que vamos a ver es el constructor. Estoy dentro de mi componente, que es este botón verde que están viendo. Si no les aparece, pueden escribir constructor y les debería recomendar el nombre. Este constructor nos sirve para hacer inyección de dependencias, que será el contenido del siguiente video. Pero lo que nos importa aquí es que este constructor también ejecuta cuando el componente se está iniciando. Con esto podríamos saber, así como se está viendo en el console log, podríamos saber cuando el componente está iniciando y ejecutar alguna función de obtener información o ejecutar algún proceso que queramos calcular al iniciar el componente. Y aunque podamos hacerlo y no hay ningún impedimento, como recomendación personal, no les sugiero que hagan este tipo de llamados desde el constructor, ya que el constructor está más dedicado a generar esas inyecciones y a inicializar las variables que tengamos dentro de nuestro componente. Si queremos hacer el llamado de alguna función o del código cuando el componente inicia, para esto existe otra función del ciclo de vida dedicada en el justo momento para hacer eso. En el constructor, por ejemplo, aquí tengo mi variable suma, lo sugerible sería que yo dentro del constructor inicialice mis variables y si tengo más variables como estas, las pueda inicializar por buenas prácticas más que nada. Van a su componente, el de preferencia o en el que quieran utilizarlo, en mi caso el botón, les sugiero que dentro de la clase del componente generen una implementación. Y en este caso queremos onChains, el ciclo de vida o la sección onChains dentro de nuestra clase y nos genera un error. Con esto, con nuestro editor de código, él automáticamente nos puede solucionar el problema agregándonos la función que requiere esta implementación. Y yo puedo llamar las funciones del ciclo de vida sin necesidad de la implementación. Pero debo ser muy cauteloso ya que debo escribir de manera exacta el nombre de las funciones para que éstas sean las que el componente está emitiendo en su ciclo de vida. Si se llaman diferente, una minúscula, una mayúscula que no es, no corresponderá, sino será una función personalizada para ustedes. Así que la implementación simplemente nos ayuda a evitar cometer errores durante el uso de este ciclo de vida. Como toda función dentro del ciclo de vida, cada una de ellas está enfocada a observar los cambios de algo en específico. El onChains está observando los cambios de los inputs de tu componente. Con esto ya deducimos que si tu componente no tiene inputs de absolutamente nada, te va a servir tener implementado el onChains. Bien, ¿y cómo generamos o cómo vemos cuando cambia el onChains? Por defecto, cuando yo llamo mi componente, en este caso el botón, yo desde el padre le estoy asignando los inputs. Le estoy diciendo que a nombre le agregue clickMe y a number le agregue la variable que tengo de manera local, que simplemente es un número. Este simple cambio me genera mi primer onChains. Si yo les comento este console log, vemos que nos genera este console log iniciando. ¿Por qué? Porque el valor inicial de los inputs es indefinido
y yo con el simple hecho de llamar mi componente y asignarle estos inputs, ya es el primer cambio, de cambio indefinido a cambio por valor. Y esta función se va a ejecutar la cantidad de veces que cambien sus inputs. Por ejemplo, ya vimos su primera ejecución, pero si yo le doy clic a este botón, que lo que hace es sumarme un incrementable a la variable que le estoy asignando a ese componente, es decir, el valor de este input está cambiando, me va a generar esa función o ese código que yo estoy ejecutando, que en este caso solo es un simple log. Y si yo cambio todas las variables de mis inputs simultáneamente, solo me va a generar un onChange, que lo vamos a ver. Si yo a mi variable nombre le asigno también la misma variable que estoy cambiando el número, estaría actualizando mis dos inputs, nombre y número. Pero este solo me genera un onChange. Yo como sé cuál de todos mis inputs, si tuviese 20 inputs, n inputs, cómo sé cuál de todos cambió o cuáles cambiaron, porque no necesariamente todos debieron haber cambiado, mínimo uno para haberse ejecutado esta función. Para saber esto, nos ayudamos de este parámetro llamado change que nos proporciona la misma función. Si lo vemos en el log, apenas inicia, nos da un objeto con dos ítems, el ítem nombre y el ítem number. Estos corresponden directamente a los inputs que tenemos. Y este objeto no va a traer todos los inputs que tengamos. Este objeto va a tener única y exclusivamente los nombres de los inputs que hayan cambiado. Si revierto este cambio y esta variable nombre no se actualiza con el botón click me, apenas inicializa el componente, las dos variables cambiaron. Nombre se le asignó click me y number se le asignó 0. Si despliego sus propiedades, veo que me dice el valor actual. Si es de mi utilidad, el primer cambio me indica si es el primer cambio por si yo necesito ejecutar algún proceso que se deba ejecutar solo la primera vez y su valor anterior. Asimismo, para el otro input number. Esto sucedió porque acaban de inicializar, pero si yo le doy click me, solo se va a actualizar el input number porque es la variable que está incrementando. Al incrementarse, como ven, el mismo objeto change solo trae ahora un solo ítem, el ítem number, que corresponde al único input que acaba de cambiar en ese momento. Esto ya nos da la primera lógica que podemos hacer. Yo puedo hacer esta lógica de si dentro del objeto change existe, y aquí puedo asignar el nombre de mi variable, de mi input. Si dentro del objeto change existe number, significa que acaba de cambiar number. Y aquí puedo ejecutar mi proceso, mi ejecución, mi algoritmo, mi request, etc. Esto también nos lleva a la pregunta de ¿para qué necesito un onChange si la variable de igual manera está cambiando su valor? Este onChange está pensado para optimizar la ejecución de procesos o código que necesariamente no deba estarse consultando o procesando de manera constante. Por ejemplo, yo puedo tener una función que a través de una request a mi backend, a la base de datos, genera un procesamiento según este valor. O supongamos que yo tengo una matriz, pues según esa matriz va y procesa los datos, pero es demasiado pesado para que yo en un bucle o de manera cíclica esté constantemente haciendo ese cálculo por si de pronto cambió esta variable. Ya con el onChange ya sabemos en qué momento ejecutar esta función, solo cuando ese valor cambie. Así que cuando number cambie, yo ejecuto mi función setData, que para que tenga valor el proceso, pues setData debe ser la variable this.number. Ese proceso tan extenso necesita esta variable y solo necesito volverlo a recalcular única y exclusivamente cuando su valor cambie, que sería cuando su input cambie. Así que volvemos a los logs y vemos que por defecto, como sabemos, su primera ejecución siempre va a generar un onChange y esto también genera su procesamiento de datos. Y cada vez que yo actualice esa variable me va a generar este procesamiento de datos. Pero este console log se sigue viendo. ¿Por qué? Porque este console log lo estoy mostrando en la raíz de la función. Sin importar quién cambie, yo voy a estar ejecutando este console log. Y aquí, pues un detalle, deben tener también mucho cuidado en las funciones que ejecutan o agregan aquí en el onChange,
porque sin importar qué variable esté cambiando, podrían estar ejecutando procesos o recálculos que no necesitan. Y una aclaración adicional es que este onChains va a emitir su cambio única y exclusivamente cuando los cambios sean externos. Desde el padre, donde estoy llamando mi componente, haga cambios a sus inputs. ¿Qué quiero decir con esto? Estos inputs, más que nada, son también variables locales donde yo puedo manipularlas a través de mi código. A este number le puedo asignar 10, pero esta asignación, este cambio de valor, no va a ejecutar el onChains. Primero, porque ingresaría en un bucle infinito. Así que yo puedo hacer manipulación a mis inputs, que ya desde adentro ya no serían inputs, sino serían simplemente... Continuamos con el onInit, que también les sugiero agregarlo en la implementación y agregar la función respectiva en onInit. Esta función es de aquellas funciones que se ejecutan una única vez en toda la vida de este componente. ¿Y en qué momento? Como su nombre lo indica, cuando inicializa. Si vemos el console log, la función ejecuta mi console log cuando este componente se inicializa, y no se confundan con la ejecución del onChains, porque como ven, el onChains se ejecuta primero que el ngOnInit, pero no significa que el ngOnChains es quien nos va a informar del inicio del componente, ya que el onChains solo nos va a decir si los inputs cambian. Si tu componente no tiene inputs, no se va a ejecutar nunca este onChains. Para esto existe el ngOnInit, que sin importar si tú tengas inputs o no, se va a ejecutar solo cuando el componente inicializa. Comúnmente se utiliza ¿para qué? Para aquí llamar las funciones que obtienen información a través de alguna request para llenar o diligenciar algunos campos. Debo explicarles cómo funciona la detección de cambios de Angular para poder entender las demás funciones del ciclo de vida que veremos a continuación. ¿Qué es la detección de cambios? Es la manera en que Angular actualiza el contenido de sus variables, de sus proyecciones, de sus componentes, renderizándolos, y es lo que finalmente vemos en pantalla cada vez que actualizamos un valor. Podemos ver a la aplicación y sus componentes como un árbol. Cuando algún contenido de un componente cambia, Angular emite la detección de cambios a todos los componentes, aunque estos otros no hayan generado algún cambio. Con el contenido listo, ya el paso final es la representación del contenido en el DOM, la renderización como tal de las vistas. Este proceso se repetirá por cada cambio de contenido en cualquier lugar de la aplicación. Y como dato adicional, podemos configurar nuestros componentes para sacarlos de esta detección de cambios de Angular e implementar nuestra detección manual. Esto lo hacemos a través de un servicio que nos proporciona y algunas configuraciones que podemos hacer en cada uno de los componentes. Es un tema un poco más avanzado y específico que en su momento y a su tiempo llegaremos hasta esa versión de Angular avanzado. Con esta información podemos continuar. Ya conociendo cómo funciona la detección de cambios de Angular, vamos a ver la primera función que se basa en ello, que es la doCheck. Esta doCheck le puse un console log y como ven se repite varias veces, porque esto se repetirá la cantidad de veces que inicie la detección de cambios, sin importar desde qué componente haya ocurrido. Por ejemplo, yo aquí desde el componente padre, aprovechando el ngOnInit del componente padre, apenas él inicialice, voy a generar un intervalo, es decir, una función que se va a ejecutar de manera indefinida cada determinado tiempo, cada 2 segundos, por ejemplo. Y cada 2 segundos le voy a decir que a otra variable que voy a tener aquí privada, que va a ser un contador también, va haciendo este contador de manera local, pero sin importar que este contador se esté haciendo dentro del padre y esta variable solo esté siendo afectada dentro del padre, ni siquiera se está mostrando en el DOM, la función doCheck de todos los componentes que la tengan se van a ejecutar. Así que deben tener mucha precaución con las funciones o métodos que asignen aquí, ya que de manera constante se va a estar emitiendo y ejecutando su código, lo cual nos va a afectar el rendimiento de la aplicación. ¿Para qué nos sirve este ngDoCheck si nos puede afectar nuestro rendimiento? Específicamente es cuando queremos implementar nuestra detección de cambios manual. No es indispensable
conocer cómo manipular la detección de cambios de Angular. Les dejo algunos términos por si quieren buscar más información al respecto, pero en su momento, cuando hagamos los tutoriales de Angular avanzado, los veremos más a profundidad. De momento, solo es para que sean conscientes de que existe esta funcionalidad. La siguiente función que vamos a ver es el After Content Init. Y este Content Init se ejecuta solo una vez. ¿Y qué hace este Content Init? Nos informa cuando las proyecciones dentro del componente hayan inicializado su contenido. Pero ¿qué es una proyección? Les voy a explicar algo de los componentes. Los componentes se llaman como etiquetas de HTML. Abro etiqueta y cierro etiqueta. Una etiqueta normal de HTML yo le puedo asignar contenido en medio de las dos etiquetas. Exactamente lo mismo puedo hacer con mi componente. Yo le puedo enviar un HTML o le puedo enviar un componente también completo. Aquí voy a enviar un div donde diga contenido proyectado. Si guardo en pantalla no veo ningún cambio porque yo le estoy enviando este contenido, pero el componente que lo está recibiendo debo decirle dónde quiero ver ese contenido. Para esto utilizo la etiqueta ngContent y con esto el contenido que le estoy pasando desde el padre lo está renderizando en la sección donde le digo que muestre ese contenido. Pueden verlo como si fuese un input, pero de HTML. Le puedo pasar HTML a mis componentes hijos. ¿Para qué hago esto? ¿Por qué quiero esto? Porque yo a mi componente o a mi información o a mi contenido HTML que le estoy proyectando, quiero obtener la información que está proyectando. Además de que quiero aprovechar esta función que es el After Content Init, que es la que me informa cuando el contenido ha sido asignado aquí a esta sección de ngContent. Es lo que hace la función. En este punto nos agregan o nos proporcionan el Content Child, donde yo puedo ver el contenido que me están proyectando. Que me piden aquí el nombre de la referencia que le puse a mi contenido. Desde el padre le dije que tuviese la referencia info. Con el numeral ustedes ponen la referencia y el nombre es el que ustedes quieran. Con esto yo le estoy diciendo a mi hijo que quiero ver la proyección que me van a enviar, que tiene la referencia info. Le pongo un nombre a mi variable para administrarla de manera local y le digo que va a ser un element ref, básicamente elemento de HTML. Con esto, si yo aquí en mi función after content init hago el console log del elemento, deberé ver el contenido que me están proyectando. Y efectivamente, aquí en el console log veo el element ref como native element y como tal yo lo podría tratar como HTML y comenzar a alterar sus atributos o simplemente leerlos para generar algún comportamiento deseado. Y esta sería una de las utilidades que tenemos con el Content Init, saber cuándo nuestras proyecciones han inicializado. Si nuestro componente no tiene proyecciones, ¿este evento se va a emitir? Sí. Y la siguiente función está también relacionada con las proyecciones, que sería el ngAfterContentChecked. Es básicamente la emisión en el ciclo de vida que nos informa que ya ha terminado de verificar el contenido que nos están proyectando. La anterior función nos indicaba cuando terminó de iniciar y este nos indica cuando terminó de verificar el contenido de sus proyecciones, que también pueden ser componentes que tienen ciclo de vida y que también tienen proyecciones. Así que cuando el contenido de esos componentes que estemos proyectando finalice de verificarse, nos emitirá en el componente donde se está proyectando este console log que vemos aquí, contenido verificado. Igual que el check del doCheck, esta función se ejecuta n veces, la cantidad de veces que Angular emita la detección de cambios. Al igual que el doCheck, precaución con las funciones que asignemos en esta sección. Continuamos con la siguiente función del ciclo de vida, sería la after viewInit. Esta función se ejecutará justamente después de que las vistas dentro de mi componente hayan finalizado su inicialización. Pero ¿qué son las vistas en Angular? En Angular las vistas serían otros componentes.
Por ejemplo, yo tengo otro componente de ejemplo que es el app tarjeta, y este app tarjeta tiene un ng-on-init que se ejecuta cuando él como componente acaba de iniciar. Con esto, lo que va a suceder en el console log es que yo voy a ver primero el console log de la tarjeta porque se está inicializando, y después de que la tarjeta termine de inicializar, esta función me emitirá información. ¿Por qué? Porque mis vistas, que en este caso es app tarjeta, han terminado de iniciar. Y si yo tengo más componentes dentro de este componente, él esperará hasta que todos los componentes hayan iniciado para poderme informar de que las vistas han terminado de iniciar. Y efectivamente vemos en el console log que primero se inicializó la tarjeta y justo después me mostró en mi componente botón que las vistas ya han terminado de iniciar. Esto es útil cuando yo dependo de mis vistas. Cuando en mis hijos yo necesito que inicialicen primero para poder mostrar contenido dentro del padre. Así que utilizaría esta función. La siguiente función es la After View Checked. Y al igual que el anterior checked de contenido, esta también se va a ejecutar la cantidad de veces que se ejecute la detección de cambios de Angular. Pero esta función en específico se va a ejecutar después de que a mis componentes que tengo como hijos, a mis vistas, hayan terminado de verificar su detección de cambios. Es decir, cada uno de los componentes a través de este ciclo de vida, cuando cada vista y cada hijo de cada vista y así respectivamente haya finalizado de verificar su contenido, él me emitirá de que ya todas sus vistas y sus dependencias internas de vistas han finalizado su verificación de cambios. De igual manera, reitero, precaución con los checked, ya que serán emisiones que se ejecuten constantemente con cada cambio de la detección de Angular. Y por último, pero no menos importante, la función onDestroy. Esta función, a diferencia de las demás, se emite única y exclusivamente cuando el componente se está destruyendo, cuando está desrenderizando. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando un componente se destruye, cuando tenemos una directiva, por ejemplo, ngIf, ngSwitch, cuando vemos las directivas, estas directivas pueden ocultar el contenido, desrenderizar el contenido de HTML, y esto genera la destrucción del componente. ¿Y qué puedo hacer aquí? ¿O para qué hago algo aquí? Normalmente aquí podemos hacer limpieza, básicamente liberar espacio de memoria del navegador, eliminando suscripciones, restableciendo variables del padre a través de un output o emitiendo alguna función que genere algún proceso a través de alguna request o de algún servicio local para informar al resto de la aplicación de este suceso y poder controlar nuestro comportamiento. Veamos cómo se destruye. Ese console log destruido, que lo voy a poner en rojo, en error, para que sea más notorio, va a suceder cuando este componente deje de visualizarse. Este componente deje de visualizarse cuando el contador que estamos llevando sea menor que 3. Así que mi contador está en 1, mi contador está en 2 y en 3 se oculta por la directiva y vemos en consola el error que yo asigné, que es destruido.